Hola, mi nombre es Freddy Hernández Cruz del grupo 1CV3 y continuamos con la historia de la ingeniería en México. Un proyecto modernizador. Con el triunfo de los liberales en 1867, el país inició una nueva etapa como país independiente. Los cambios propuestos por el nuevo régimen, la estabilidad política y el periodo de paz logrados por varias décadas condujeron a una reorganización del país que favorecía a la ingeniería. Benito Juárez introdujo la carrera de Ingeniería Civil en 1867. Al mismo tiempo transformó el Colegio de Minería en la Escuela Especial de Ingenieros. Esta carrera, al igual que las de ingeniero mecánico y las reformas llevadas a cabo en los planes de estudio de los demás profesores, formaron parte de la estrategia educativa del presidente para realizar el proyecto de modernización. En 1883, el presidente Manuel González la transformó en la Escuela Nacional de Ingenieros, nombre que conservaría hasta mediados del siglo XX. El Seminario de Minería es el asiento del primer instituto de investigación científica del continente y sus egresados con el título facultativo de Minas obtienen el privilegio a partir de 1797 de ser aceptados en el resto de América, en Filipinas y en toda Europa. Nuestro país se convierte entonces en el principal exportador de conocimientos técnicos y científicos del continente. En aquella época, México poseía la Vicepresidencia Social Mundial de Minería. A partir de 1825, los ingenieros egresados de la que pasa a llamarse Colegio de Minería inician el establecimiento de la frontera septentrional del país, comenzando sus trabajos en el río Sabina, en la Texas mexicana, colindante con Luisiana, ya Norteamérica. El porfiriato. En México durante este periodo las ramas de la ingeniería para actividades industriales como la de ingeniero mecánico, electricista e industrial casi desaparecieron. Durante este periodo se titularon 448 ingenieros. La construcción de las líneas férreas fue una gran oportunidad perdida por parte del desarrollo de la ingeniería mexicana. Los mejores vínculos para la formación de ingenieros mexicanos fueron alcanzados con las obras públicas y la industria después de 1930. Los regímenes de la Revolución. En el advenimiento de la administración maderista, algunas de estas iniciativas continuaron, aunque no sin algunos cambios en su orientación. En 1910, con el impulso de Justo Sierra, se crea la Universidad Nacional. Parte íntegra de esta es la Escuela Nacional de Ingenieros, la que 2 décadas después se convertiría en la Escuela Nacional de Ingeniería. Calles ocupó la presidencia de 1924 a 1928. En este periodo sentó muchas de las bases para la construcción del México moderno, creando la Dirección de Pensiones Civiles de Retiro, hoy el ISSSTE, el Banco Nacional de Crédito Agrícola, el Banco Nacional Hipotecario y la Comisión Nacional de Irrigación. Con la Comisión Nacional de Caminos y la Comisión Nacional de Irrigación se construyó un gran número de obras de infraestructura como carreteras, presas y sistemas de irrigación. El primer reto de la Comisión Nacional de Caminos fue la construcción de la carretera federal México-Nuevo Laredo, calificada en su tiempo como de difícil realización dados los obstáculos que oponía la naturaleza. Con la llegada del general Lázaro Cárdenas al poder político, la renovada nación se vio impulsada por un fuerte deseo de progreso heredado de los ideales revolucionarios y de la lucha social terminada pocos años atrás. Este proyecto ponía el urgente desarrollo industrial del país, con el cual era necesario contar con cuadros de obreros, como de técnicos y profesionistas que aportaran el capital humano de origen nacional. En 1932, el secretario de Educación Pública, apoyado por los ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez, establecieron las bases y los objetivos para la creación de una escuela politécnica. Mediante el decreto presidencial, el 1 de enero de 1936 fue creado el IPN, formada como una gran institución originada por la integración de varias escuelas de diversos campos que hasta ese momento habían trabajado de manera independiente. Entre tales escuelas estaba la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME, y la Escuela Superior de Construcción. El gobierno Ávila de Camacho se vio afectado por la Segunda Guerra Mundial.
El régimen se favoreció debido a las aportaciones de materias primas agrícolas y materiales para la producción de los mismos que se requerían en la guerra. Estados Unidos nos proporcionó lo que vendría siendo maquinaria, herramientas, capitales y créditos que activaron la industria agrícola y la minería. En cuanto a la producción industrial, se registra un aumento del 60%, siendo de las industrias más dinámicas las siguientes: la alimentaria, la textil, la de productos químicos, fundición y manufacturera de artículos metálicos, también madera y muebles y de la construcción. Al tomar cargo el presidente Miguel Alemán anunció la creación o transformación de la Comisión Nacional de Irrigación en la Secretaría de Recursos Hidráulicos para 1940. Este organismo tenía contratados varios miles de trabajadores entre ingenieros y administradores. Las primeras grandes comisiones para el desarrollo integral de esta cuenca fueron las del Papaloapan y Tepalcatepec, donde se integraron médicos, ingenieros, antropólogos, sociólogos, entre otros. Se construyeron presas, poblaciones, se dio orientación sanitaria y agrícola. Se distinguió por la construcción de CEU y de los primeros conjuntos multifamiliares. En el régimen de Adolfo Ruiz Cortines se hicieron fuertes inversiones para la construcción de carreteras y vías ferroviarias. Inauguró la presa Falcón, acto donde invitó al presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower. Fomentó y activó las comisiones de las cuencas de los ríos Usumacinta, Papaloapan, El Fuerte, Yaqui y Grijalba. Aumentó la producción petrolera con las plantas refinadoras de Azcapotzalco, Ciudad Pemex, en tanto la Comisión Federal de Electricidad se incorpora al sistema 627 localidades. Impulsó la educación politécnica y universitaria, equipó las instalaciones de la UNAM e inició los subsidios a las universidades de provincia. También se realizaron obras importantes como la construcción del Centro Médico Nacional. Participación de profesionales en el Gabinete Presidencial Legal. La composición profesional de los gabinetes presidenciales da cuenta de la percepción sobre las necesidades nacionales a resolver por parte de los gobernantes, su extracción profesional y las vinculaciones correlativas. Así, en los años inmediatos a la revolución, la cantidad de militares en el gabinete fue elevada con participaciones superiores al 25% en los regímenes de presidentes como Plutarco Elías Calles, Pascual Orozco Rubio y Lázaro Cárdenas. La participación de abogados siempre ha sido elevada, alcanzando su máximo en la administración del presidente Echeverría, contrario al presidente Felipe Calderón, donde el gabinete legal descendió al nivel más bajo. Los economistas ascendieron notablemente a partir de la administración de José López Portillo, llegando a tener una participación del 33% y 40% en las administraciones de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. En cambio, la participación de ingenieros ha sido muy irregular. Su mayor número se alcanzó en las primeras décadas del siglo pasado, en especial en el periodo del maximato del general Calles, que comprendió los regímenes del propio presidente Elías Calles, Portes Gil, Pascual Orozco y Abelardo Rodríguez. Fue la época postrevolucionaria en la que fue necesario el establecimiento de una importante cantidad de instituciones para reiniciar la construcción del México moderno, como las que fueron, entre otras, las Comisiones Nacionales de Irrigación y de Caminos. Ingenieros creadores de instituciones del México independiente. En México no es fácil identificar la contribución individual de muchos ingenieros al de las instituciones por la tendencia a atribuir al presidente en turno las ideas de su creación o establecimiento. Por otra parte, la publicación científica y tecnológica ha sido una actividad relativamente creciente y fundamentalmente académica. Los ingenieros en la industria, tanto por razones de la demanda del trabajo como de protección comercial, generalmente no publican sus ideas, metodologías o desarrollos. Algunos ingenieros destacados son Lucas Alemán, de 1797 a 1853, realizó sus estudios en el Colegio de Minas, donde destacó en disciplinas como mineralogía, química, física y botánica,
Sentó las bases para la creación de un instituto de historia y se preocupó por mejorar la Academia de San Carlos. Propuso el establecimiento de escuelas de arte y cultura. Pascual Ortiz Rubio, 1877-1963. Realizó sus estudios en la Escuela Nacional de Ingenieros, titulándose como ingeniero topógrafo en 1902. Recuperó para el país numerosos predios y construcciones que estaban al poder de la Iglesia. Durante su mandato en presidencia, se precisaron los límites políticos de las entidades de las penínsulas de Yucatán y Baja California. Estanislao Ramírez Ruiz, 1887-1962. Realizó sus estudios profesionales en el heroico Colegio Militar, aprobando con los máximos honores la carrera de ingeniero militar industrial en la especialidad de artillero. Fundió en 1925 la carrera de ingeniero químico en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas de la UNAM. Impartía clases de física industrial, economía industrial y matemáticas, tanto en las universidades como en diversas escuelas técnicas del país. En el IPN fue destacado maestro de matemáticas y operaciones unitarias. Por ser creador de la carrera de ingeniería química, tanto en la UNAM como en el IPN, el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos estableció el Premio Anual Nacional Estanislao Ramírez Ruiz al mérito de la excelencia en la enseñanza dentro de esta disciplina. Juan de Dios Batis, 1891-1979. Realizó sus estudios en el Colegio Civil Rosales, hoy Universidad Occidente. Su participación como estudiante en conflictos políticos lo obligó a emigrar a la Ciudad de México, donde prosiguió sus estudios en el heroico Colegio Militar. Diseñó los planes de estudio de las prevocacionales y vocacionales como columna vertebral del IPN. El 19 de mayo de 1940 se inauguraron los primeros edificios del casco de Santo Tomás gracias a su intervención ante la SEP y Presidencia de la República con el fin de obtener recursos para su construcción. Incorpora a la estructura del IPN a la Escuela Nacional de Homeopática y a la Escuela de Bacteriología, a la Escuela Superior de Comercio y Administración también. El 20 de noviembre de 1940 se efectúa un festival donde se le declaró oficialmente como fundador del IPN junto con el general Lázaro Cárdenas y el licenciado Vázquez Vela. Recibió la medalla Belisario Domínguez por su tenacidad y vocación magistral de manos del entonces presidente López Portillo. Se incluyó en su honor la medalla Juan de Dios Batis para entregarla a quienes hayan entregado parte de su vida activa y creadora al servicio del IPN. Luis Enrique Erro Soler, 1897-1955. Cursó sus estudios en las facultades de Ingeniería Civil, Contabilidad y en la Escuela de Altos Estudios, actual Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La tarea educativa que desarrolló condujo a la creación del IPN en 1936. Fue uno de sus creadores y desempeñó desde entonces la función de dirigirla, además de colaborar directamente con el presidente general Lázaro Cárdenas. En 1940 funda un observatorio propuesto por el presidente Ávila Camacho en Tonancintla, Puebla. El IPN, también en homenaje póstumo, levantó 2 monumentos físicos a él: la Escuela Técnica Comercial, hoy CECIT, Luis Enrique Erro, y el Planetario, cuya función primordial es la enseñanza de la astronomía en la juventud mexicana. Guillermo González Camarena, 1917-1965. Realizó sus estudios de ingeniería en el IPN y cursó una especialidad en electrónica. En 1935 comenzó sus investigaciones sobre la televisión. En 1940 patentó su sistema para transmitir en color, pese a que aún no lo había experimentado en la práctica. En 1945 realizó sus primeras transmisiones de televisión en el Cine Alameda y logró que se le concediera un canal propio, Canal 5. Javier Barros Sierra, 1915-1971. Obtuvo el título de ingeniero civil y de maestro de ciencias en la UNAM. En 1955 y 1958 fue director de la Escuela de Ingeniería. Durante ese cargo promovió la creación de las divisiones de estudios superiores, la que dio ocasión a que la escuela se convirtiera en facultad. Fue el primer director del Instituto del Petróleo. En 1966 y 1970 desempeñó el cargo de rector en la UNAM. Carlos Vallejo Márquez, 1902-1986.
Fue alumno fundador de la hoy Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ESIME. En el ramo de la docencia tuvo a su cargo en la ESIME las cátedras de combustión interna y diseño de máquinas desde 1938 a 1958, ocupando el puesto de profesor decano. Se deben a las primeras gestiones encaminadas con lo que se establecieron las bases para la creación y estructuración del IPN. Ingenieros emprendedores del México moderno. En la lista de los 100 empresarios más importantes de México que elaboró CNN Expansión en 2010 figuran 28 ingenieros. Las empresas que dirigen tienen una alta participación relevante en la economía y en la generación de empleos. Algunos de estos vienen siendo lo que es Carlos Slim Huelu, su formación en ingeniero civil, y su empresa es América Móvil, cargo el presidente general. Hola, soy Kevin David Hernández y vamos a explicar sobre la ingeniería en la historia de México. Bueno, yo voy a explicar en la ingeniería en México de la época prehispánica. Bueno, los aztecas fueron extraordinarios ingenieros hidráulicos y civiles, y prueba de ello fue haber levantado el istol artificial del lago a la ciudad capital de su imperio, la Gran Tenochtitlán. La ingeniería prehispánica se caracterizó por el alcance que tuvo en el control de volúmenes del agua de los lagos, por obras como el retorno de las aguas al lago Texcoco, el desvío de ríos como el de San Juan de Teotihuacán o el de Cautitlán, cuyo rumbo se cambió varias veces para evitar inundaciones en parte del noroeste de la ciudad. La impresión que causó a los conquistadores el nivel alcanzado por la civilización azteca quedó reflejada en el libro de Crónicas de Bernal Díaz del Castillo, narrador de la conquista de México. Lo que está escrito fue: ¿y de qué vimos cosas tan admirables y no sabíamos qué decir? O si era verdad lo que por delante parecía, que por mucha parte en tierra había una gran ciudad, y en la laguna otras muchas. Y veámoslo, todo lleno de canoas, una calzada, muchos puentes de techo y trecho por delante. Estaba en una gran ciudad de México. En cuanto a su conocimiento de la química desde antes de la conquista, los pobladores del Valle de México sabían de la existencia y el aprovechamiento de sales alcalinas. En el tiempo de secas, estas sales afloraban a la superficie y formaban costras y que recibieron el nombre de Tequixquilt o Tequesquite. Sahagún cita que la tierra salitrosa se llama Tequixquitlali, que quiere decir tierra donde se hace el salitre. Fue el lago de Texcoco, que contiene el 81% de sales, entre las que sobresale el carbonato de sodio Na2CO2, CO3 con 45% y el cloruro de sodio NaCl con el 34%. El comercio de Tequesquite se hacía en Iztapalapa, nombre que significaba pueblo donde se recoge la sal, o Ixtail. Así, en el nombre de Ixtapan, el pueblo de la sal, se hace un uso redundante de dos lenguas al añadir tequesquite a la comida. Se condimentaba con sal y se facilitaba la cocción de legumbres. También se empleó como detergentes, alcalizante ligero. La sal común era apreciada por los antiguos mexicanos. Bueno, de allí existe la ingeniería militar, la creación y elaboración de objetos y armas surgió como una necesidad de alimentarse y expandir su territorio, tener a personas para sacrificios sagrados. Y bueno, existen tres tipos de clasificación de cortantes y contundentes, arrojadizas y defensivas. Se caracterizan por estar elaboradas de madera y obsidiana. Eran proyectiles muy rápidos de un gran alcance.
y las defensivas eran principalmente escudos y vestimentas que utilizaban para ser identificados y protegidos. Respecto a los metales, los aztecas conocían 7 elementos de los alquimistas: oro, plata, cobre, estaño, mercurio, plomo y hierro. Se ha insistido en que solo trabajaban en metales nativos, o sea que nunca alcanzaron la edad de hierro, ya que este metal lo encontraron únicamente en los meteoritos. Sin embargo, según Humberto de Estrada, un hacha hallada en el Monte Alba con 18% de hierro prueba lo contrario. Para no hablar de la historia de las civilizaciones clásicas y del papel de la tecnología en su dominio sobre el mundo antiguo, bastante comentar que la conquista de América se logró fundamentalmente por los dominios tecnológicos superior de las armas de los conquistadores. Bueno, ahora voy a hablar sobre la ingeniería de Nueva España. La ingeniería en la época colonial se desarrolló de una manera fundamentalmente empírica. No cabe duda que con el grupo de Cortés venía gente que dominaba los oficios principales que se requería para realizar las operaciones militares de la conquista, los oficios necesarios para la obstrucción de barcos, puentes, edificaciones, fundición y herrería para fabricaciones de armas que eran indispensables. Tras la conquista, los transportadores constituían uno de los más agudos problemas, pues el botín de conquista no podía ser movilizado. La solución radicaba en la construcción de caminos. Por el motivo, el 17 de octubre de 1533 es emitida en Madrid por la reina de España la cédula real, con lo cual se ordena la construcción de caminos en la Nueva España. En 1590 el reino virreinal ordena al ingeniero militar italiano Juan Bautista Antonelli que ocupe el trazo de un camino carretero de México a Veracruz vía Orizaba, en el cual es considerado el primero en su género en el Nuevo Mundo. En su espléndido opúsculo Apuntes para una historia de la electricidad en México, publicado por la Academia de Ingeniería Bruno de Becci y Carmen Espinosa de los Monteros, nos informan la energía hidráulica se viene utilizando en México desde los principios de la época virreinal, pues su empleo en molinos fue bastante usado. Una expresión actual, una de las primeras transferencias tecnológicas que hicieron los españoles entre el viejo y el nuevo mundo. Se sabe, por ejemplo, según Hernán Cortés obtuvo una amplia merced para hacer aceñas en río Tacubaya y en río Coyacán. Y ahora bien, se aceña es por definición un molino por el agua, molino harinero de agua situado en el centro cauce de un río. En adición a la nueva aplicación de los oficios asociados a las construcciones de la vida civil, el especializado en minería fue uno de los más importantes después de la conquista de México. La búsqueda de yacimientos minerales se incrementó notablemente por los españoles. Primero sus descendientes mestizos y después así fueron descubriendo grandes distritos mineros como Taxco, Plata, Pachuca, Plata Oro, Guanajuato en la famosa mina de Valenciana encontraron plata oro, y Zacatecas plata y oro, en Concepción de oro, pues oro. Aportaron principalmente minerías y minerales preciosos. Gran parte de estos minerales fueron enviados a España. Entre las razones de la segunda expansión española por el inmenso territorio novohispano, principalmente estuvieron las de defender sus posesiones ante la potencia europea. En tan inmensa extensión, la corona española privilegió 3 intereses tecnológicos científicos: el militar, cartografía; el botánico, medicina; y el minero, metalurgia, los cuales convergieron en la más urgente protección de sus fronteras y expediciones científicas y militares, fundación de ciudades,
presidios y reconstrucciones y de fortificaciones fueron algunas de las actividades principales de los ingenieros militares en Nueva España. Sin duda, el reducido número de ingenieros nacidos en España había dificultado la atención del territorio y las fortificaciones coloniales durante la primera mitad del 700 resultó fundamental. Un acuerdo entre reyes de España y Francia. Cabe señalar que desde 1710 el Real Cuerpo de Ingenieros Militares estuvo formado permanentemente por 150 miembros en España y unos 50 en América y Filipinas. Un reciente estudio posopográfico de ingenieros militares españoles ha cuantificado un total de 787 individuos que ingresaron al cuerpo a lo largo del siglo XVIII, 1710 y 1803. De acuerdo con la investigación, 279 ingenieros tuvieron empleos en América y Filipinas, es decir, 35% se trasladó a través de los océanos para cumplir sus funciones. Y en 1767 se da en México el acontecimiento muy importante para la educación en el país, aun cuando el carácter negativo. Se trata de la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de España, ordenada por el rey Carlos III, ya que estos eran quienes estaban encargados de la introducción de nuevas tendencias científicas en Nueva España. En sus escuelas se conocían y se estudiaban la filosofía físicas más avanzadas, en que esta última se incluía los adelantos de la electricidad, que daba por supuesto de la universidad, pero esta se había anquilosado y no pasaba que las enseñanzas aristotélicas. Por ejemplo, Izquierdos nos dice que parece que la noción de heliocentrismo propuesto por Nicolás Copérnico y desarrollado sucesivamente por Galileo y por Isaac Newton, hasta dejar delineado hacia 1687 nuestro sistema solar en forma tan completa que durante el siglo y medio siguiente así no sería modificado para fines del siglo XVIII. Seguía pasando desapercibido para la Real y Pontificia Universidad. Bueno, como podemos observar, aquí hay una gráfica de los ingenieros militares de Nueva España de 1690 y 1825, frecuencia por año. Como puede observarse, la cantidad mayor de ingenieros se aglutina entre 1764 y 1794, los 30 años por más álgidos de las reformas borbónicas, años que forman parte del periodo que en España intentó transformar la política y administrativa más radical en su imperio. Otra forma gráfica de observar la densidad en presencia de los ingenieros en territorio nuevo hispano es el porcentaje de años en los que estuvieron destinados o no estos individuos. Esto confirma la fluctuación en las designaciones para los territorios americanos. A la vez, por ejemplo, los catalanes de Miguel Constanzo y Manuel Agustín Mascaró, es decir, a finales del siglo XVII y los principios del XIX, más la mayoría del tiempo, 70 años, de la Nueva España contó los servicios de cada uno de los 5 ingenieros durante 28 años. Tuvo 6 y 10 ingenieros durante 8 años y de 11 a 15 ingenieros, mientras que en 4 años no hubo ingeniero alguno. Solo durante 26 años se contó con la participación de 16 a 19 ingenieros. Bueno, mencionaré algunas escuelas de ingeniería. Se listan escuelas universitarias en Europa y en América.